noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes en nuestro nuevo horario de las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, hoy vamos a hacer un análisis de algo que es muy preocupante en la República Argentina, que está siempre ahí en la televisión planteando las discusiones, las alternativas que se pueden llegar a dar, y que hoy por hoy no se resuelve. Y cuando lo analicemos con nuestro invitado con mayor profundidad, así se van a dar cuenta de que efectivamente esto sucede. Y es la educación. Aquello que es tan importante en este momento, porque se trata nada más ni nada menos del futuro que puede llegar a pasar en nuestro país en muchísimas cosas, entre ellas el mundo del empleo. Sin educación, sin capacitación, sin formación, el mundo del empleo que se viene va a ser para pocos y muchísimos van a quedar relegados para siempre. Entonces, es un tema que hay que analizarlo. Y para ello, ¿qué mejor que Alieto Guadañi? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, ¿no? Sí, yo decía, la educación, qué expresión, ¿no? Y qué cosas que aparecen, ¿no? Recién estábamos charlando con vos el tema de los resultados de este análisis que se hizo Aprender 2018, que como todas las cosas tarda un poquito en aparecer y que están apareciendo ahora. Contanos qué dice Aprender 2018. Bueno, fue una prueba muy importante por su magnitud. Involucró a 20.000 escuelas y a casi 600.000 pibes. ¿De qué nivel? Del último grado de la escuela primaria. ¿Cuáles son los resultados? Se evaluaron los conocimientos de los pibes en dos grandes disciplinas, que es lengua y matemática. En síntesis, en lengua se mejoró un poco y en matemática se empeoró un poco, así que el balance es neutro. Pero ¿cuál es la esencia de esa información? Que el sistema educativo argentino se caracteriza por su desigualdad. No es un sistema igualitario, no igualiza, sino que acentúa la desigualdad. ¿Por qué? Porque los que van a escuelas privadas, en promedio, saben más de los que van a escuelas públicas. Sí. Los niveles socioeconómicos altos saben mucho más que los niveles socioeconómicos bajos. Quiere decir que la máxima diferencia se da cuando uno compara cuánto sabe un rico que va a una escuela privada con un pobre que va a una escuela pública. Porque hay ricos que van a escuelas públicas y hay pobres que van a escuelas privadas. Entonces la desigualdad es muy, muy grande. Yo recuerdo una cifra que es impresionante en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Si uno compara el nivel de conocimiento de los pibes de San Isidro y Vicente López con lo de José Cepaz, los resultados son horribles. Por ejemplo, los pibes en José Cepaz, el nivel de ignorancia es 4, 5, 6 veces mayor que el de los pibes de Vicente López y San Isidro. Qué grave lo que vos señalás, porque lo que uno observa de los gobiernos en general, que la preocupación es la asistencia solo alimentaria, ¿no? Y hasta por ahí nomás. Entonces, creer que porque allí uno le da unos pesos o le ayuda en, no sé, en el desayuno o en el almuerzo, la merienda, el tema se resolvió. No se resolvió, porque ese va a ser un pobre estructural que no va a cambiar jamás en la vida de Dios. Bueno, yo creo que acá hay una gran tarea pendiente que es fortalecer la educación en los niveles socioeconómicos bajos, dicho en plata, en los barrios humildes. Ahora eso exige un cambio de enfoque. Por ejemplo, ¿y no deberían los docentes que están en esos barrios tener un plus salarial? ¿O no deberían ir los mejores y las mejores escuelas? Claro, claro, pero eso no se tiene en cuenta. Y después tenemos otro problema muy serio que es el incumplimiento de la ley. Allá por el 2005 se sancionó la ley de jornada escolar extendida, que decía que todos los pibes, por lo menos el 30% en el 2010, tenía que estar en jornada escolar extendida, que son 5 o 6 horas. Bueno, no funciona eso. En lugar de tener la totalidad de los pibes, apenas el 14% de los pibes está en jornada extendida. Ahora, aquí la desigualdad es notable. En la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, el 48% de los pibes está en jornada extendida. En el conurbano, el foco duro de la pobreza concentrada en la Argentina está al 5%.
Ahora, eso es como una bomba, ¿no? Claro que sí. Es algo que se va instalando y va creciendo en la injusticia, en la rabia, en las situaciones de desigualdades, que pueden terminar en cualquier cosa. Bueno, lo que hacen es, yo insisto en un punto, yo me niego a hablar de pobreza en la Argentina. En la Argentina no hay más pobreza. Y antes que el vidente se indigne por lo que estoy diciendo, déjeme que le aclare. En la Argentina hay algo peor que pobres, hay excluidos. Porque el concepto tradicional de pobre era una persona que por una razón coyuntural los ingresos monetarios no cubrían la canasta de bienes y servicios mínima. Hoy, entonces bastaba que la economía repuntara, aumentara la ocupación y salían de pobres. Hoy no, por más que repunte la economía, acá 1 de cada 3 argentinos está condenado a la marginalidad social. Por el tema de la educación. Que además consolida la desnutrición infantil, etcétera, etcétera. Pero claro, el sistema refuerza la desigualdad. Entonces, esos pibes son carne de cañón para el tráfico de drogas, para la delincuencia, para un montón de actividades que no son positivas para el país. Entonces, esto exige focalizar ahí, porque ahí está la madre del borrego. Y si encima, por discusiones de tipo salarial, cerramos las escuelas donde van los pobres, pero la escuela donde van los ricos no se cierra, se acentúa mucho más la desigualdad. Bueno, es lo que está pasando, ¿no? Tanta gente que está en situación económica difícil opta por llevar a sus hijos a las escuelas parroquiales. Bueno, ahí aparecen datos de cómo se ha ido corriendo la matrícula pública hacia la matrícula privada, porque de esa manera por lo menos aseguran de que van a clase. Eso es la primera vez que pasa en la Argentina. La Argentina tiene un gran sistema educativo desde la ley 1420, 1884. Desde 1884, exactamente hasta el año 2003, todos los años subió la matrícula pública primaria. La privada subía más, pero la pública no caía. ¿Cuál es la característica del 2003 para acá? Que todos los años ha venido cayendo la matrícula pública. Y en términos gruesos yo diría que se fue prácticamente el 8 o 9% de los pibes. Son muchos, son como 300.000, son muchos. Pero no se van atraídos por la privada, se van expulsados. Por un estado casi de necesidad. Alieto, vamos al primer corte y seguimos. Adelante, señor director. Pero todo esto tiene una relación con los tiempos de la educación, ¿no? En los países se le dan muchos días de clase y muchas horas de clase y un tiempo, digamos, prolongado durante el día estudiando. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, es muy buena la pregunta porque, primero una cosa, más días de clase no aseguran más calidad educativa. Pero menos días de clase probablemente aseguren la ignorancia. Muy bien, ¿cómo son las cifras? Nosotros tenemos por ley 180 días. Correcto. Que nunca se cumplieron. O sea que la información con exactitud es que el promedio argentino son 168 días de clase. 168 días de clase. ¿Cuántos tiene Japón? 201. Australia 200, Dinamarca 200, Italia 200, vamos a América Latina, México 200, Brasil 200, Colombia 200. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos después que los colombianos, los mexicanos, los brasileros sepan más que los argentinos? Los venezolanos vienen corridos de su país, pero vienen con un nivel de conocimiento, de actitud. Claro que sí. Y realmente consiguen aquí lugares de trabajo. Claro que sí. Y después hay un tema muy grande con el incumplimiento de la jornada extendida. Por ejemplo, un chico argentino tiene muchísimas menos horas de clase que un chico chileno. Un chico chileno tiene más o menos más de 1000 horas de clase por año. Aquí si vos no tenés huelga, 720 días por 4 horas,
perdón, 180 días por 4 horas te da 720 horas. Sí. Pues los chilenos tienen 1100. ¿Por qué? Porque tienen jornada extendida. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y cuál es la importancia de esto? Y la importancia de esto es la siguiente. Un pibe chileno que está en 4º grado primario ya tuvo más horas de clase que un chico argentino en toda la escuela primaria. Y alguien puede decir, bueno... Esto es sin agregarle la huelga. Cuando le metés la huelga es peor todavía. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero eso no asegura nada. Bueno, en todas las pruebas que hay internacionales, los chicos chilenos saben más que los chicos argentinos. Y acá el retroceso es enorme. Hay unas pruebas que hace la UNESCO, la Oficina Regional de América Latina, que se hicieron 3 pruebas. La primera ya en la década del 90, escuela primaria. Primero Cuba, segundo la Argentina. Y el resto venía después. Esto fue en... 94, 95. Bien. Segunda prueba, 2003. Primero Cuba y la Argentina no era más segundo, pasó a 4º o 5º. En la última prueba, que fue el 2011, creo, Cuba no se presentó. La Argentina salió 10ª. Atrás de México, atrás de Colombia, atrás de Brasil, etcétera, etcétera. ¿Quién está peor que la Argentina? Y Centroamérica. Honduras, El Salvador, Haití. Bueno, este es un problema muy serio. ¿Y cuál es la importancia de esto, más allá de cuestiones de equidad, de justicia social, de igualdad de oportunidades? Que el siglo XXI es el siglo del capital humano. A veces la gente se entusiasma con Vaca Muerta. Bienvenido, Vaca Muerta, bienvenido. Pero un país no sale adelante con Vaca Muerta. No se sale adelante con los recursos naturales. Si no, miremos una cosa. Japón, ¿qué recurso natural tiene? Corea, ¿qué recurso natural tiene? Sin embargo, tiene un nivel de vida altísimo. Nigeria tiene todos los recursos naturales. Los países africanos todos tienen recursos naturales. Y miren en qué situación están. Pero fíjate qué cosa increíble. En 1880, 80 y pico, bueno, Sarmiento puso como un eje central de su acción de gobierno el tema de la educación, ¿no? En ese momento me da la sensación que era muy importante y Argentina se destacó por eso, pero no tenía el grado digamos, de dependencia que hoy existe con toda la temática informática, la tecnología, los nuevos empleos que no son precisamente de pico y pala, ¿no? Ahora pasaron los años y nos fuimos para abajo. Pero lógico, ¿y qué es lo que ha ocurrido? La generación de nuestros padres podían dejar de ser pobres con apenas escuela primaria. Todos conocemos historias de vida. Sí. Inmigrantes que venían con 3º, 4º grado. Mis padres tenían escuela primaria. Perfecto. Y eran muy educados. Ya no es posible. El que no tiene graduación secundaria no puede tener un buen empleo. Sí, sí. Y los mejores empleos están yendo a los que van a terciario, sobre todo a terciario de carácter técnico, que ahí tenemos un problema muy serio. Nuestra graduación universitaria no está apuntando al siglo XXI, está apuntando al siglo XIX. Nuestra graduación universitaria enfatiza las ciencias sociales y no la tecnología y la ciencia. Tiene otra locura. Yo te he escuchado vos varias veces decir cuántos ingenieros en minas o en distintas actividades. Bueno, la cifra, a ver si me acuerdo. 19.000 abogados, 50 ingenieros en petróleo, 14 ingenieros en minas. Hidráulico 18, 20. Después ponemos toda nuestra expectativa en Vaca Muerta. Claro. Que está bien, pero digamos, tendría que tener una relación, ¿no? Pero no son los recursos naturales, porque yo siempre insisto, hay unos estudios hechos por el Banco Mundial. Esta gente se tomó el trabajo de medir el valor económico de esto. ¿Cuál es el valor económico productivo de lo que está en la cabeza de todos los humanos? Suyo, mío, de los muchachos que están ahí. ¿Cuál es el valor económico de eso? Llegaron al valor, le pusieron una cifra al valor. Después midieron el valor económico de los puentes, los caminos, los ferrocarriles, la tierra. ¿Sabe cuál es la proporción? 4:1. Es más importante el valor. El capital humano. El siglo XXI. Y acá hay cifras que son impresionantes. Veamos Corea, por ejemplo. Corea, en la franja etaria de alrededor de 25 años, más de la mitad de los coreanos ya tiene título universitario. En esa franja de la Argentina no pasan de 14%. Nuestra graduación universitaria es muy
muy baja. Pero no es más baja que Corea y Suecia y Noruega. Es más baja que la de Colombia, que la de Brasil, que la de Chile y que la de México. O sea, nuestra región, Latinoamérica, le está dando una importancia al tema de educación que nosotros estamos perdiendo. Pero además con una particularidad. ¿Cuál es la diferencia entre Colombia, México, Brasil y Chile con Argentina? Que en estos 4 países el ingreso a la universidad es restringido. Hay que dar algún tipo de examen Acá general para poder... irrestricto. Nosotros somos el único prácticamente país del mundo que tiene ingreso irrestricto. Ahora, el televidente puede decir, qué bueno que somos nosotros. Gracias a tener ingresos restrictos tenemos muchos estudiantes. Sí, es cierto, tenemos muchos estudiantes. Lo que no tenemos es graduados. ¿Por qué? Porque al primero o segundo año de la universidad tienen que abandonar, porque vienen mal preparados. Y en el último año del secundario no se los convocó a hacer el esfuerzo de prepararse para el ingreso a la universidad. A esta hora del día, en todos los países sudamericanos se están preparando para los grandes exámenes. Y no me vengan que esto tiene que ver con una actitud capitalista, reaccionaria, porque este examen en China lo puso Mao Zedong, En Cuba. En Cuba lo puso Fidel Castro y en el otro país comunista, en Vietnam, sí, también lo puso el Partido Comunista. Pero nosotros, en fin, estamos enamorados del ingreso irrestricto, que es alentador, a mí me parece simpática la actitud condescendiente, sí, pero es una trampa. Es como decirle a un pibe, anda a correr la maratón la semana que viene, pero no te entrenes, ¿eh? Ese pibe, en lugar de hacer 42 kilómetros, hace 1 kilómetro. Lo que pasa es que en la Argentina, Lieto, se privilegian los derechos y se castigan las obligaciones. Este es el tema. Y acá los derechos valen, pero las obligaciones también. Claro. Este es el compromiso. Y además tenemos un problema de desigualdad grande. ¿Quiénes llegan a la universidad? Y los que terminan... Pero me lo vas a decir en el próximo bloque. Adelante. Adelante, señor director. Alieto, adelante, te interrumpí con el tema del corte. Bueno, el problema es la escuela secundaria. Las cifras que circulan, que son también, dicen que más o menos termina la secundaria el 50% de los pibes. Sí, pero ojo, entre los que ingresaron a escuelas públicas terminan 28 y de los que ingresaron a escuelas privadas terminan 70. Jaque mate. Jaque mate. ¿Querés terminar la escuela? Si vos sos de clase media alta, tus padres tienen buen ingreso económico, vos vas a terminar la secundaria. Ahora, si vos sos pobre, vivís marginado, por más que seas muy inteligente, muy laborioso, medio difícil que lo puedas terminar vos. Porque aparecen las obligaciones. Porque de cada 100 pibes que entraron a un primer grado estatal, terminaron la secundaria 28. Y de cada 100 pibes que entraron a un primer grado privado, terminaron la secundaria 70. Entonces hay una gran desigualdad, ¿no es cierto? Y esa es la que hay que intentar corregir. En síntesis, nuestra educación tiene 2 grandes problemas. Tiene un problema de calidad y no es un sistema inclusivo, socialmente inclusivo, que disminuya la desigualdad y garantice la justicia social. Claramente discriminatorio. Objetivamente. Claro, más allá de la voluntad. A ver, discriminatorio en el resultado. En el resultado. En el resultado. Ahora, hablemos de un tema que hoy está candente, estamos grabando y estaban aparentemente acomodando los tantos los docentes en la provincia de Buenos Aires. Cuando salga esto el día viernes, veremos qué pasó. Salarios. ¿Qué pasa con los salarios? Bueno, 3 cosas. La primera, que los salarios de los docentes en Argentina son de los más bajos del mundo y de América Latina. ¿Está claro? Los salarios de los docentes en la Argentina son de los más bajos del mundo y de América Latina. Segundo, que la Argentina es uno de los países que más gasta en educación en América Latina. Pregunta del televidente, pero este tipo que está diciendo, que los salarios son bajos y gastamos mucho en educación. Sí, porque somos el país que tiene menos alumnos por cargo docente. Dicho en estos términos, que tiene más cargo docente por alumno. En la mayoría de los países latinoamericanos, cada cargo docente corresponde a 20 alumnos. En la Argentina corresponde a 10 o 11.
El televidente puede decir sí, El doble casi. Sí, el televidente puede decir sí, pero en mi colegio en cada aula hay 20 pibes, 25, no 11. Si yo dije cargos docentes, no dije docentes en el aula. Los gobiernos provinciales se llenaron de cargos docentes. Ahora que estén en el aula, eso es otra historia. Qué bárbaro. Pues sabés que es un comentario que siempre se ha hecho, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos docentes hay por chicos? Y aparte, ¿cuántos docentes tienen distintos tipos o usos de licencias? Consecuentemente, para que un aula funcione, siempre se ha señalado un docente al frente, 3 en distintos tipos de licencia. Bueno, pero eso se tiene que arreglar. Pero, si uno mira bien las cifras, incluso de países europeos y de sudamericanos, en promedio yo diría que cada cargo docente corresponde a 20 alumnos. Y acá estamos en 12, cada cargo en 12. Y hay distritos... Pero eso atenta contra el propio docente, porque cuando hay que dividir... Le destruye el sueldo. Claro. Y por eso el sueldo de los maestros es bajo. Y por eso cuando piden un aumento lo multiplican por la cantidad de cargos, claro, y resulta una cosa apabullante desde el punto de vista del erario público. El ministro de Hacienda de la provincia va y tiene la nómina total. Y él lo que mide es el gasto total. Entonces usted tiene sueldos bajos, pero son muchos y le da un gasto alto. Esa es la esencia de la discusión. Ojo, hay provincias donde hay un cargo docente cada 6 alumnos. Eso es una locura. Bueno, y esto también significa que estamos lejos de tener una buena política de formación de maestros. Dicho en síntesis, nosotros tenemos que lograr que los mejores estudiantes secundarios de hoy sean los maestros de mañana, porque es la carrera más importante que hay. Son más importantes que los ingenieros, que los abogados, porque ellos son los que forman el futuro. Ahora, para eso, si queremos que los mejores estudiantes de hoy sean los maestros de mañana, tenemos que lograr que los mejores sueldos de la administración pública sean de los maestros. Ahora, es una tarea enorme. Sí, para no dejarlo mal al televidente, porque evidentemente el futuro, de esta manera, desde el punto de vista del empleo, digamos, de alta calidad, del futuro, digamos, de muchísima gente, es como que aparece medio negro, ¿no? ¿Cómo se resuelve una cosa así? ¿Cómo se soluciona? Bueno, porque Sarmiento tuvo un plan, de acuerdo a un país en un momento determinado. Acá no hay ningún plan en este momento. Bueno, la distinción con Sarmiento y Roca era la tremenda voluntad política. La voluntad política de ellos fue fuerte. Todavía nuestros políticos no tienen una gran voluntad de cambio en materia educativa. Puede ser que no comprendan bien la situación, que tengan errores diagnósticos. Tienen que el problema es solucionar la cuestión salarial y punto. Yo creo que si uno le pregunta a dirigentes, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, intendentes, concejales, cuál es el resultado de la prueba Aprender en su municipio, yo no sé si lo saben. Ajá. O sea, no le han dado de ahí. Y un cambio sustancial con progreso en el nivel educativo exige un gran esfuerzo político. Primero porque no se logra en 2 o 3 años, por lo menos 10. Ahora, fijar una meta a 10 años y comenzarla a cumplir desde ahora, más allá de las diferencias políticas, exige una gran voluntad. Sí, exige política de Estado. Yo doy un ejemplo. Chile tiene jornada extendida, recuerda lo que dije, Chile tiene jornada extendida a todos los pibes, nosotros el 14%. ¿Cuál es la diferencia política? Que cuando gobernaba la democracia cristiana, la década del 90 con Frei, llamó a los socialistas y le dijo, vamos a la jornada extendida. Y los socialistas le dijeron, tenga mano. ¿Y qué hacemos con los conservadores? Que vengan los conservadores también. Hicieron un pacto. Chile va a la jornada extendida. Y lo cumplieron. Es que es una cosa, en este aspecto y en tantos otros de la política, si no hay acuerdo es muy difícil. Pretender que alguien puede hacer las cosas de acuerdo a su idea, llevándose por delante lo demás. Y los acuerdos tienen que ser concretos. No puede ser acuerdo, vamos a mejorar la educación, vamos a aumentar la igualdad. No. Tiene que ser, vamos a una jornada de este tipo, vamos a lograr que los mejores maestros vayan a los barrios más pobres. Las metas tienen que ser conceptuales, no declarativas. Darle importancia a las carreras más técnicas, que hoy son las demandantes de los futuros empleos. Claro que sí, hay que orientar la matrícula. Bueno, yo ahí creo que hay que implantar un sistema de becas universitarias al estilo uruguayo, ¿no? Financiado por los propios graduados. Si nosotros tuviéramos ese sistema en la Argentina, podríamos estar graduando a 100.000 pibes, muchachos, de la escuela secundaria. Y podríamos orientar la matrícula
a las carreras del futuro, física, química, matemática, astronomía, geología. Alieto, muchísimas gracias. Realmente siempre que venís nos das panoramas que son tristes, pero que anuncian la posibilidad de algo distinto en la medida que lo apliquen. La única verdad, la realidad. Así es. Gracias, Alieto. Muy amable, muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.